El frío de la noche madrileña de otoño se adhería al abrigo de cachemira de Isabela Vargas como una segunda piel, una caricia gélida que no lograba, sin embargo, enfriar la expectación que burbujeaba en su pecho. ¿Cuántas veces había soñado con un momento así, con el reconocimiento materializado en un galardón de prestigio internacional? El taxi negro se deslizó con suavidad hasta detenerse frente a la imponente fachada del Ateneo moderno. Un edificio cuya arquitectura vanguardista, una sinfonía de cristal y acero que se alzaba desafiante hacia el cielo plomizo, parecía un preludio de la noche que le esperaba. Isabela ajustó el cuello de su abrigo, sus dedos delgados, adornados con anillos discretos pero de innegable calidad, rozando la suave lana. Descendió del vehículo con la elegancia serena que la caracterizaba, una elegancia forjada no solo en el éxito profesional, sino en la superación de unos orígenes humildes que rara vez mencionaba, pero que constituían el cimiento invisible de su fortaleza. Descendió del vehículo con la elegancia serena que la caracterizaba, una elegancia forjada no solo en el éxito profesional, sino en la superación de unos orígenes humildes que rara vez mencionaba, pero que constituían el cimiento invisible de... El vestíbulo del Ateneo era un espectáculo en sí mismo. Mármol pulido que reflejaba las luces cálidas y doradas como un espejo líquido, obras de arte contemporáneo adornando las paredes y un murmullo de conversaciones animadas flotando en el aire, entremezclado con el tintineo distante de copas. El aroma sutil de perfumes caros y el eco de tacones discretos sobre la piedra creaban una atmósfera de sofisticación palpable. Isabela inspiró profundamente, intentando absorber la energía del lugar. A sus 45 años, con el cabello oscuro recogido en un moñoño bajo que realzaba la línea elegante de su cuello, y unos ojos penetrantes que a menudo brillaban con una inteligencia vivaz, hoy velados por un ligero cansancio tras el viaje. Desde Barcelona se sentía en la cúspide de su carrera. A sus 45 años, con el cabello oscuro recogido en un moño bajo que realzaba la línea elegante de su cuello y unos ojos penetrantes que a menudo brillaban con una inteligencia vivaz, hoy velados por un ligero cansancio tras el viaje. El Premio Internacional de Urbanismo Sostenible era más que un trofeo. Era la validación de años de esfuerzo, de noches en vela dibujando planos, de batallas libradas en un mundo predominantemente masculino. Una joven sonriente, con una acreditación que rezaba Sofía Morales, organización, se acercó a ella casi de inmediato. «Buenas noches, señor Vargas», preguntó con una amabilidad que Isabela agradeció. «Sí, soy yo», respondió Isabela, devolviéndole la sonrisa. «Bienvenida al Ateneo Moderno. Es un honor tenerla con nosotros. Por favor, por aquí para el primer control de acceso. Su asiento está en la zona preferente, por supuesto». Sofía la guió con eficiencia hacia una discreta línea donde el personal de seguridad, con uniformes impecables y actitud profesional, revisaba las invitaciones y los bolsos con rapidez. Isabela pasó sin el menor contratiempo, entregando su elegante bolso de mano, que contenía poco más que su teléfono, un pequeño neceser, las gafas de lectura y las tarjetas de su discurso, dobladas con esmero. Mientras se dirigía hacia el salón principal, siguiendo las indicaciones de Sofía, quien la dejó con una última sonrisa y un disfrute de la velada, Isabela no pudo evitar fijarse en un segundo punto de control, algo más retirado, custodiado por un único guardia de seguridad. Su postura era diferente a la de sus colegas de la entrada, más rígida, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión que, incluso a distancia, parecía teñida de una suspicacia generalizada. Era un hombre de complexión robusta, de unos 30 y tantos o quizá 40 años, con la piel notablemente más oscura que la de Isabela y un uniforme que, aunque limpio, parecía tener más batallas a sus espaldas que los del resto. Un bigote poblado le confería un aire adusto, y su mirada recorría a los invitados que se acercaban con una intensidad que rozaba la hostilidad. Isabela sintió una punzada casi imperceptible de incomodidad, un eco lejano de antiguas inseguridades, pero la desechó rápidamente. Estaba allí para celebrar. Al acercarse al puesto de este guardia que parecía controlar el acceso a una zona más reservada o quizás realizaba controles aleatorios, el hombre, cuya placa identificativa rezaba M. Herrera, la detuvo con un gesto seco de la mano. Su voz, cuando habló, fue formal, pero carente de la calidez o el respeto que había experimentado hasta entonces. «Buenas noches, señora».
Su invitación y documentación, por favor. No era abiertamente grosero, pero había un matiz, una inflexión que la puso en alerta. ¿Pero este hombre de qué va?, pensó fugazmente, mientras abría su bolso con la misma calma externa que siempre proyectaba. Quizás solo ha tenido un mal día. Isabela extrajo la elegante invitación con el sello dorado del Ateneo y su documento nacional de identidad, ofreciéndoselos a Mateo Herrera. Él los tomó con una parsimonia deliberada, sus dedos ásperos rozando el cartón de la invitación. Sus ojos, pequeños y escrutadores, se detuvieron primero en el DNI, luego en la invitación, y finalmente se alzaron para examinarla a ella de arriba abajo, sin disimulo. El escrutinio fue tan prolongado y minucioso que Isabela sintió como una oleada de calor comenzaba a subirle por el cuello. ¿Isabela Vargas?, preguntó él, aunque el nombre estaba claramente impreso. Había un deje de incredulidad en su voz, como si el nombre y la persona que tenía delante no encajaran con alguna idea preconcebida. Sí, soy yo, respondió Isabela, manteniendo la voz neutra, aunque la procesión interna de sorpresa e incipiente irritación ya había comenzado su marcha. ¿Primera vez en el Ateneo?, continuó él, su mirada fija en ella, ignorando la invitación que aún sostenía. He asistido a otros eventos aquí anteriormente, replicó Isabela, preguntándose a dónde quería llegar con aquel interrogatorio. Ya. ¿Y dice usted que viene aquí exactamente esta noche? La pregunta ya no era una formalidad, sino una inquisición. El dice usted sonó cargado de duda. La paciencia de Isabela, normalmente una reserva profunda, comenzó a mermar. Como puede ver en la invitación, soy una de las galardonadas de esta noche. Recibo el Premio Internacional de Urbanismo Sostenible. Lo dijo con la mayor claridad posible, esperando que eso zanjara el asunto. Mateo Herrera arqueó una ceja, una expresión de cinismo dibujándose en su rostro. Ah, una premiada. Aquí viene mucha gente diciendo ser importante, señora. Es mi trabajo verificarlo todo. Devolvió los documentos a Isabela con un gesto casi displicente, pero no le indicó que podía pasar. En lugar de eso, su mirada se posó en el pequeño maletín de mano que Isabela llevaba, un diseño discreto de una firma conocida. ¿Qué lleva en el bolso? Aquello ya superaba los límites de un control rutinario. Isabela sintió cómo la indignación comenzaba a hervir bajo su fachada de compostura. ¿Disculpe? El bolso, señora. Necesito saber qué lleva dentro. Normas de seguridad. Su tono se había vuelto más firme, casi desafiante. Ya ha pasado un control de seguridad en la entrada principal, señaló Isabela, su voz adquiriendo un matiz gélido. Mi bolso fue revisado. Este es otro control. Uno más exhaustivo para ciertas zonas, mintió él sin pestañear. O quizás se había autoconvencido de su propia importancia y de la necesidad de aquella farsa. Si no tiene nada que ocultar, no debería haber problema, ¿verdad? Isabela lo miró fijamente. Podía sentir las miradas curiosas de otros invitados que pasaban cerca, aunque intentaban disimular su interés. La situación se estaba volviendo humillante. Ella, Isabela Vargas, arquitecta de renombre, a punto de ser homenajeada, tratada como una potencial amenaza por un guardia de seguridad con un evidente complejo de poder. Su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Ceder y abrir el bolso para acabar con aquello? ¿O mantenerse firme y defender su dignidad, arriesgándose a un escándalo mayor? Mire, agente Herrera, comenzó Isabela, esforzándose por mantener un tono razonable. Entiendo que tiene un trabajo que hacer, pero le aseguro que no hay nada en mi bolso que pueda suponer un problema. Contiene mis efectos personales y mi discurso de aceptación. Eso dicen todas, repitió él, con una sonrisita petulante que a Isabela le revolvió el estómago. Las palabras son baratas. Necesito verlo con mis propios ojos. Su actitud era la de alguien que saborea el pequeño poder que su uniforme le confería, especialmente sobre alguien que a todas luces pertenecía a un estrato social que él probablemente resentía. La piel más clara de Isabela, su ropa de diseñador, su aire de sofisticación, todo parecía alimentar la suspicacia de Mateo Herrera, como si ella fuera una anomalía, una impostora en aquel entorno de élite. En ese momento, Sofía Morales, la joven asistente que la había recibido, reapareció, seguramente alertada por la creciente tensión o por el tiempo que Isabela llevaba retenida. Su rostro mostraba preocupación. «¿Agente Herrera, ocurre algún problema?», preguntó Sofía, su voz sonando algo más timorata que antes. «Le aseguro que las Nasr Vargas es una de nuestras invitadas más distinguidas esta noche.
Mateo Herrera ni siquiera se giró para mirarla completamente. Usted ocúpese de sus asuntos, señorita. Yo sé hacer mi trabajo, y mi trabajo es garantizar la seguridad sin excepciones para nadie, por muy distinguida que sea. El desdén en la palabra distinguida fue palpable. Sofía se encogió visiblemente ante la brusquedad del guardia, pero lanzó una mirada de disculpa y apoyo a Isabela. Isabela apreció el gesto de la joven, pero sabía que Sofía no tenía la autoridad para resolver aquello. La situación estaba escalando, y la terquedad de Mateo Herrera parecía inamovible. Él se había atrincherado en su papel de celoso guardián, y ella era el objetivo sobre el que proyectar sus frustraciones o prejuicios. «Agente», dijo Isabela, su voz ahora desprovista de cualquier intento de conciliación, firme como el acero. «No voy a permitir que registre mis pertenencias personales de esta manera en medio del vestíbulo, como si fuera una delincuente. Ya he pasado un control. Si tiene alguna duda legítima sobre mi identidad o mi invitación, puede verificarla con sus superiores, pero este espectáculo es inaceptable». La mención de superiores pareció irritar aún más a Mateo. Quizás se sintió desafiado en su autoridad. Su rostro se ensombreció. ¿Inaceptable? Lo inaceptable es que usted se niegue a cooperar con el personal de seguridad. Son armas, señora, y son para todos igual, le guste o no. Cruzó los brazos de nuevo, adoptando una postura aún más beligerante. O colabora, o tendré que retenerla aquí hasta que podamos aclarar quién es usted realmente y qué pretende. La amenaza velada la golpeó. ¿Retenerla? ¿A ella? La absurdidad de la situación era casi cómica, si no fuera tan profundamente ofensiva. Isabela sintió que su corazón comenzaba a latir con más fuerza, una mezcla de rabia e incredulidad luchando en su interior. Había enfrentado sexismo, condescendencia y dudas sobre su capacidad a lo largo de su carrera, pero nunca un abuso de poder tan flagrante y personal, tan basado ¿en qué? ¿En su apariencia? En que no encajaba en el estereotipo que él tenía de una persona importante. «Está cometiendo un grave error, agente Herrera», dijo Isabela, cada palabra cuidadosamente medida, su mirada fija en él. «Y le aseguro que este comportamiento tendrá consecuencias». Mateo soltó una risita despectiva. «Ya veremos quién comete el error, señora. Ahora, si me hace el favor, o abre el bolso o llamo a mi supervisor para que se encargue de usted». Sacó su radio del cinturón con un gesto teatral, como si estuviera a punto de alertar a las fuerzas especiales. Isabela vio que el razonamiento era inútil. Aquel hombre estaba cegado por sus propios prejuicios, por su necesidad de ejercer una autoridad mezquina. Ya no se trataba solo de la humillación, sino de un principio. No iba a ceder ante aquella injusticia. «Haga el favor de llamar a su supervisor», dijo Isabela, su voz sonando más fuerte y clara de lo que se sentía por dentro. «De hecho, lo exijo. Exijo hablar con el responsable de seguridad de este evento, inmediatamente». La determinación en su voz pareció sorprender momentáneamente a Mateo. Quizás esperaba que se amedrentara, pero al ver que ella no retrocedía, su expresión se endureció aún más. Con un movimiento brusco, llevó la radio a su boca. «Atención central, aquí M14. Tengo una situación en el acceso Delta. Una individua que se niega a cooperar y afirma ser alguien importante. Solicito presencia de supervisor». La forma en que pronunció individua y afirma ser alguien importante fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Isabela. La rabia, hasta entonces contenida, amenazó con desbordarse. Apretó los puños a los costados, sus nudillos blancos. Sofía Morales observaba la escena con los ojos muy abiertos, una mano cubriendo su boca, claramente horrorizada por el cariz que estaban tomando los acontecimientos. Los minutos que siguieron hasta la llegada del supervisor parecieron una eternidad. Mateo Herrera permaneció en su puesto, con una expresión de triunfo mal disimulado, como si hubiera ganado una batalla. Isabela se mantuvo erguida, la cabeza alta, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. La humillación pública, la injusticia flagrante, la sensación de impotencia momentánea, todo se agolpaba en su mente. Recordó sus inicios, las veces que se había sentido fuera de lugar en círculos elitistas, la lucha constante por demostrar su valía. Aquel incidente, tan burdo y gratuito, parecía reabrir viejas heridas que creía cicatrizadas. Finalmente, un hombre de mediana edad, con un traje oscuro y una expresión seria, se acercó con paso rápido. Su placa lo identificaba como Javier Alonso, jefe de seguridad. Su mirada se paseó de Mateo a Isabela, evaluando la situación. «Herrera, ¿qué ocurre aquí?».
preguntó Alonso, su voz grave y autoritaria, pero sin la carga de hostilidad que caracterizaba a su subordinado. Mateo se cuadró ligeramente. Jefe, esta señora se niega a cumplir con el protocolo de seguridad. No quiere mostrar el contenido de su bolso y se muestra poco colaboradora. Dice que es una invitada importante, pero ya sabe cómo es esto. Dejó la frase en el aire, insinuando que Isabela podría ser una impostora o, como mínimo, alguien con aires de grandeza. Javier Alonso frunció el ceño y se volvió hacia Isabela. Antes de que él pudiera hablar, Isabela tomó la palabra. Su voz, aunque tensa, era clara y resonante, y por primera vez desde que comenzó el altercado, sintió que recuperaba una pizca de control. «Buenas noches, soy Isabela Vargas». Hizo una pausa deliberada, permitiendo que su nombre flotara en el aire. Luego miró directamente a Javier Alonso. «Y esta noche, en este mismo edificio, se me concede el honor de recibir el Premio Internacional de Urbanismo Sostenible». La pregunta pertinente aquí no es qué hago yo o qué llevo en mi bolso, sino quién es su empleado. Lanzó una mirada glacial a Mateo Herrera. Para someterme a este interrogatorio vejatorio y a esta humillación pública, tratándome como si fuera una delincuente. Con un movimiento decidido, extrajo de nuevo su invitación oficial, que llevaba el logotipo del Ateneo y el del Comité del Premio, y la extendió hacia Javier Alonso. Quizás también llevaba consigo una copia de la carta oficial de notificación del premio. Aquí tiene, aunque dudo que su agente se haya molestado en examinarla con la debida atención. Javier Alonso tomó la invitación. Sus ojos recorrieron rápidamente el texto. Isabela vio cómo su expresión cambiaba drásticamente. La seriedad profesional dio paso a la sorpresa, luego a una creciente alarma y finalmente a una palidez que evidenciaba la magnitud del error que se había cometido bajo su supervisión. El nombre Isabela Vargas era sin duda el de la principal homenajeada de la noche, la estrella del evento. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Javier Alonso levantó la vista de la invitación, su rostro una mezcla de incredulidad y profunda mortificación. Miró a Isabela, luego a Mateo Herrera, y la furia contenida comenzó a teñir sus facciones. «Herrera», siseó Alonso, su voz baja pero vibrante de cólera. «¿Es usted consciente de a quién ha estado importunando?» Mateo Herrera pareció encogerse ligeramente. La arrogancia que había mostrado momentos antes se desvaneció, reemplazada por una expresión de confusión y un incipiente temor. Comenzaba a darse cuenta, quizás demasiado tarde, de la gravedad de su juicio. Tal vez un ligero temblor recorrió su mano. Yo solo cumplía con el protocolo, jefe». Ella parecía, balbuceó, incapaz de articular una excusa coherente. Su mirada esquivó la de Isabela. «¡Protocolo!», estalló Javier Alonso, aunque logró mantener el volumen de su voz controlado para no crear un escándalo mayor. «El protocolo es tratar a nuestros invitados con respeto. Herrera, especialmente a nuestros invitados de honor. ¿Qué parte de eso no ha entendido? Ha sometido a las Reneutro Vargas, nuestra principal galardonada, a una situación absolutamente intolerable». Se volvió hacia Isabela, su rostro reflejando una vergüenza sincera y profunda. «Frau Vargas, en nombre del Ateneo Moderno y de todo el equipo de seguridad, le ruego acepte nuestras más sinceras y profundas disculpas. Lo que ha ocurrido es inexcusable. Le aseguro que tomaremos medidas disciplinarias inmediatas y severas contra el agente Herrera. Esto no volverá a suceder». La humillación de Mateo Herrera era ahora completa y pública. Aunque el público se limitara a Alonso, Isabela y una Sofía Morales, que observaba con una mezcla de alivio y compasión por Isabela. El color había desaparecido del rostro del guardia, dejando traslucir su piel más oscura ahora con un tono ceniciento. Miraba al suelo, incapaz de sostener la mirada de nadie. Isabela inspiró profundamente, intentando calmar el temblor interno que aún la sacudía. La validación de su estatus era un alivio, pero el sabor amargo de la experiencia persistía. «Acepto sus disculpas, señor Alonso», dijo con dignidad, aunque su voz aún conservaba un rastro de la frialdad que la había embargado. «Pero espero que comprenda que este incidente ha empañado seriamente lo que debería haber sido una noche de celebración para mí. Confío en que se tomen las medidas adecuadas no solo para sancionar esta conducta, sino para evitar que cualquier otra persona tenga que pasar por una experiencia similar». «Absolutamente, señor Vargas. Puede estar segura de ello», afirmó Alonso con vehemencia. Luego, con un gesto, indicó a Mateo Herrera que se retirara. «Herrera, desaparezca de mi vista».
Preséntese en mi despacho mañana a primera hora y rece para seguir teniendo un trabajo. Mateo, sin decir palabra, dio media vuelta y se alejó con la cabeza gacha, su figura encorvada reflejando la magnitud de su caída. Sofía Morales se acercó rápidamente a Isabela, sus ojos brillantes de empatía. «Sneal Vargas, lo siento muchísimo. Permítame acompañarla al salón. ¿Necesita algo? ¿Un vaso de agua?» Isabela le dedicó una sonrisa cansada. «Gracias, Sofía. Un vaso de agua estaría bien». Mientras Sofía la escoltaba hacia el bullicioso salón principal, donde la música suave y las conversaciones animadas contrastaban brutalmente con la tensión que acababa de vivir, Isabela intentó recomponerse. Javier Alonso se quedó atrás, seguramente para iniciar el proceso de gestión de crisis interna. La ceremonia de entrega de premios transcurrió según lo previsto. Cuando Isabela subió al escenario para recibir su galardón, una elegante escultura de bronce y cristal, los aplausos resonaron en la sala. Pronunció su discurso con la elocuencia y la pasión que la caracterizaban, agradeciendo a sus mentores, a su equipo y dedicando el premio al futuro de las ciudades sostenibles. Su voz era firme, profesional, pero quienes la conocían bien quizás notaron una leve inflexión, una nota de vulnerabilidad que no solía mostrar. Mientras hablaba, su mirada se cruzó con la de algunos colegas que la observaban con una mezcla de admiración y quizás, en algunos casos, con una nueva comprensión, si es que el rumor del incidente en la entrada había comenzado a circular. El reconocimiento era real, el aplauso sincero, pero una parte de ella no podía evitar recordar la cara de Mateo Herrera, la forma en que la había juzgado, la facilidad con la que su dignidad había sido pisoteada. El premio en sus manos se sentía pesado, no solo por su valor material, sino por el peso de la experiencia vivida. Más tarde, durante el cóctel, con una copa de champán en la mano que apenas probó, Isabela reflexionó. El incidente, aunque desagradable, le había recordado una verdad incómoda. Los prejuicios, ya fueran de clase, de género, de apariencia o de cualquier otra índole, podían surgir en cualquier lugar, contra cualquier